recorrido que se celebra en el marco de la Semana de la Educación de Jóvenes y Adultos, una propuesta que articula la teoría con la práctica. Siempre decimos que la educación tiene que tener un sentido y a nosotros nos llena de orgullo poder conocer los puntos emblemáticos de nuestra provincia. El recorrido es parte de una actividad, un conjunto de tareas que buscan articular el trabajo en las escuelas y el conocimiento en los colegios con el conocimiento científico. La modalidad de jóvenes y adultos es la modalidad que restituye derechos permanentemente. Esto es una gran clase de historia, una gran noche de restitución de derechos. Se ha visibilizado con mayor fuerza el compromiso que tienen trabajando para la modalidad, porque todas las escuelas, todas las extensiones áuricas, en cada rincón de la provincia en donde estamos, ha presentado alguna actividad. Sobradamente es muy interesante y atractiva para quienes compartimos el gusto por la historia, así que deseo que tengamos una linda jornada. Las comunidades pujantes y las comunidades que crecen conocen su historia, conocen sus raíces y me parece un contexto sumamente ideal para hacer estos recorridos y para poner en valor nuestras instituciones que tanto nos han dado y que tanto les debemos dar nosotros, ¿no? Iniciamos el recorrido histórico hablando sobre la conformación del territorio y el papel que tuvo la conquista del desierto, la famosa conquista del desierto, en la conformación del territorio pampeano. Ustedes ahí, si han escaneado ya el código QR o lo han visto, tienen un mapa, tienen marcado en color, ¿sí?, la provincia de La Pampa, las provincias patagónicas, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y además las provincias de Chaco, Formosa y Misiones, que son primero territorios nacionales y luego provincias que se conformaron mediante la acción que llevó a cabo el Estado Nacional a fines del siglo XIX con las avanzadas militares del Ejército Nacional, y una de esas avanzadas militares, la que reconocemos generalmente en este territorio como importante en la conformación del mismo, es la que llevó a cabo Julio Argentino Roca y el Ejército Nacional. El papel que tuvo también el genocidio indígena que provocó la famosa conquista del desierto y que tiene mucho que ver también con la conformación no solo territorial sino social de nuestra provincia. Todo este recorrido previo que nosotros hicimos tiene que ver con la historia de nuestra provincia, una historia que si bien sucedió hace más de 100 años atrás, es de mucha relevancia poder conocerla, poder estudiarla y abordarla con la profundidad que requiere, porque son procesos que tienen que estudiarse desde cierta perspectiva para entender el porqué, el cómo, el quiénes. Hay una serie de procesos que son centrales para entender el surgimiento de los territorios nacionales. Ocupan una gran porción de la superficie de nuestro país. No eran considerados provincias en ese momento que se crean. Cuando Mitre asume la presidencia, hay una primera ley, que es la Ley 28. Estipula que todo el territorio que no forma parte de las provincias tradicionales, son territorios nacionales. Tenemos una gran extensión de tierras que se incorporan al Estado Nacional y esa incorporación de tierras va a estar asociada también a cambios institucionales y normativos. Uno de ellos es la sanción de la Ley 1532 del año 1884. Esa ley, la 1532, estipulaba la creación de 9 territorios nacionales. Las autoridades de esos territorios nacionales no eran elegidos por sus habitantes, sino que eran elegidos desde el Ejecutivo Nacional. Me refiero a gobernadores, por ejemplo, jueces letrados, eran enviados desde el Ejecutivo Nacional a cada uno de los territorios nacionales. Los cargos que eran electivos o los cargos en los que los habitantes de territorios nacionales podían tener una representación, es decir, podían elegirlos, eran los cargos vinculados a los municipios: intendentes, presidentes del Consejo Municipal y jueces de paz.
esos cargos sí eran elegidos. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia entre territorios nacionales y provincias. Pero ahora hay que tener en cuenta otra característica importante. Desde 1907 en adelante comenzaron distintas agrupaciones, distintos movimientos a organizarse, a movilizarse para solicitar a las autoridades nacionales la posibilidad de la autonomía o la provincialización. Es así que tenemos movimientos provincialistas en 1907, en 1913, en 1916-18 y en 1921. Y eso no fue todo, sino que también llegan de los distintos territorios nacionales, incluidos el de La Pampa, la presentación al Parlamento Nacional de distintos proyectos para lograr la provincialización. Pero como les dije recién, esto recién se va a efectivizar en 1951 para el caso de La Pampa y de Chaco. 1953 para Misiones y después saben ustedes que viene el proceso autoritario de la revolución o de la mal llamada Revolución Libertadora, donde se interrumpen los procesos de provincialización. Existían dos situaciones diferentes. Por un lado, habitantes de los territorios nacionales, con escasos derechos civiles, políticos, mejor dicho. Y por otro lado, los habitantes de las provincias, con todos los derechos de los habitantes, de los ciudadanos de nuestro país. En este lugar donde estamos funcionaba la gobernación, ¿sí? Donde se regían los destinos de las personas que vivían en este espacio, es decir, en el territorio nacional de La Pampa. Soy Estela Cornelis y les voy a contar un poco la historia de este edificio, ¿sí? Muy sintéticamente en realidad. Este edificio fue construido con el objetivo de ser la casa de gobierno, ¿sí? Ocupado por las autoridades de la gobernación y la administración pública. ¿Cuándo se decide la construcción del edificio? El territorio nacional de La Pampa surge a partir de la ley 1532, como recién les explicó Marisa, en el año 1888, y la capital del territorio era General Hacha, ¿sí? Pero desde sus inicios surgieron una serie de planteos. Ya el gobernador Ayala, el primer gobernador del territorio, comenzó a plantear que el espacio de General Hacha, su entorno, no era de lo más adecuado para tener la capital ahí. Bueno, surgieron una serie de cuestiones hasta que finalmente, en el año 1904, se traslada la capital a Santa Rosa. El traslado de la capital ameritaba que, bueno, se trasladaban las autoridades también. Y en ese sentido era necesario contar con un edificio para que allí se instalaran las autoridades. Las autoridades llegan y ocupan un edificio que se ubicaba enfrente de la Plaza San Martín, donde actualmente funciona la municipalidad. Es un edificio que ya no existe más, que se derrumbó para después construir la municipalidad, y allí funcionaban otras instituciones, ¿sí? Funcionaba la comisaría, funcionaba el juzgado de paz, funcionaba la municipalidad, funcionaba la escuela de niñas y a su vez estaban las autoridades de la gobernación. Eso dio lugar a reiterados pedidos de los gobernadores del territorio en ese momento para elaborar un proyecto y construir un espacio que albergara a las autoridades de la gobernación. Es así que a fines de diciembre del año 1909 se aprueba en acuerdo de ministros el proyecto de construcción de casa de gobierno. Fines de 1910, entre 1910 y 1911, comienza la construcción de este espacio en el que estamos instalados. La construcción del edificio tuvo marchas y contramarchas. 1911 comenzó la construcción, se construyó la planta baja, pero no se logró techar. Y hacia 1913, bueno, las autoridades vinieron y se instalaron acá. Acá donde estamos parados había chapas y ladrillos arriba que sostenían las chapas. En esas condiciones comenzó a funcionar
la gobernación mandaba una nota al Ministerio del Interior diciendo que había murciélagos, búhos, arañas, de todo tipo de alimañas que entraban por esas chapas, pero además entraba humedad y el edificio, lo poco que se había hecho, se estaba deteriorando. Así que urgía terminar la construcción de la Casa de Gobierno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se mandaban partidas presupuestarias, pero nunca alcanzaban esas partidas o llegaban con demora. En Hacha, la capital estuvo por 20 años. Allí se construyó la primer Casa de Gobierno. Entonces mandaban partidas presupuestarias para terminar este edificio, pero se deterioraba el de Hacha y parte de las partidas presupuestarias iban para Hacha para arreglar lo que se estaba deteriorando. Finalmente la planta alta se termina de construir y se inaugura en el año 1928. Recién en el 35 podemos decir que la obra se culminó. Si uno mira los boletines oficiales, por ejemplo, de ese momento de la gobernación, va a encontrar, bueno, hasta qué mobiliario se compraba. La cocina tal, para los baños. Bueno, la planta alta fue pensada como vivienda del gobernador y su familia, básicamente. Y la planta baja era el espacio para que funcionara la gobernación. Imagínense, no era un aparato burocrático administrativo inmenso. Va a ir creciendo y cuando La Pampa se convierta en provincia, ahí también empezaron los problemas porque este edificio no alcanzaba para albergar a todas las autoridades. El que hizo los planos del edificio, por ejemplo, fue Carlos Mazzini, que en ese momento era el director de la Dirección de Arquitectura, ¿no? Obras Públicas, y que dependía obviamente de Nación. Se trajeron materiales importados, por eso también el costo. Si ustedes subieron por la escalera habrán advertido que es una escalera de mármol. Se importaron pisos también de madera, de muy buena calidad. El diseño original tenía muchos más detalles. Inclusive tenía hasta una reja que rodeaba el edificio. En algún momento, para abaratar costos, uno de los gobernadores mandó a construir ladrillos localmente, ¿sí? Porque si no, los costos se iban muy altos. ¿Saben quiénes trabajaron? ¿Quiénes fueron los obreros que construyeron, las manos que construyeron este espacio? Los presos de la cárcel de Causados, exactamente. Los presos se ponían a trabajar en obras públicas, exactamente. Se le inicia una causa de investigación por malversación de fondos públicos en el marco de la disputa peronismo-antiperonismo y del golpe de Estado y de las comisiones investigadoras que se dedican a, valga la redundancia, investigar todos los posibles delitos de corrupción en Argentina. Hay una comisión investigadora para cada una de las provincias. Nota rápida. Hicimos un relevamiento con Marisa en el archivo. Hay 11 cajas de archivo solo de la provincia de La Pampa. Detalles, facturas, notas, fotografías, expedientes administrativos, todos estos dan cuenta de cuáles habían sido los gastos de la administración peronista en cada una de las provincias. Los cambios en el rumbo político nos permiten también pensar un poco de cómo se va construyendo la historia política y el trayecto de nuestra ciudad y de nuestra provincia en términos generales. ¿El edificio que está en las fotos del archivo es este mismo? Es este mismo edificio el que van a encontrar que hay una distancia porque hay un busto. Ese busto de Eva Duarte de Perón al que me refería al inicio. En ese acto de homenaje que se utiliza también para la apertura del año judicial, se colocan las ofrendas y van a ver que hay una foto en la que está Salvador Ananía justo al lado del busto. Esa foto es antes de que se le propinen los 3 disparos. De hecho, conforme el expediente judicial, aprovecho que no viene nadie, los tiros habrían sido propinados en esta dirección hacia donde está la puerta. Esas fotos, son pruebas del expediente judicial que se iniciaba contra Tierno, como comentaba. Hay algunos cambios en la fachada, pero es este mismo el edificio al cual nos estamos refiriendo con este evento. ¿Se confirmaron los casos de corrupción?, preguntan. En general, para el caso de La Pampa, sobre todo, que es lo que nosotros hemos analizado, no hay corrupción comprobada de malversación de fondos públicos. Hay un análisis específico para la Fundación Eva Perón, ¿no? Y los gastos que realizó esa fundación, lo mismo las partidas que se asignaban para resolver cuestiones
justicia laboral. No se comprueba que se hayan sacado fondos del arca pública, es decir, del dinero del Estado, para uso particular. No hay pruebas. Y les aseguro que las pruebas que juntaron las comisiones investigadoras son por demás exhaustivas, ¿no? Hay cuadernos de anotaciones, expedientes, tickets, fojas, y todo este trabajo administrativo y de investigación administrativa lo realizaban personas civiles y algunas también que tenían vinculación con otras fuerzas políticas de la misma ciudad. Una vez que se da el golpe de Estado de la denominada Revolución Libertadora, al poquito tiempo se establece un decreto que conocemos como de desperonización, el cual prohíbe la mención de los nombres Eva Duarte de Perón, Juan Domingo Perón y toda la simbología que refiere a ellos dos. Además de extraer los bustos, son eliminados o bien ocultados libros que contengan referencias. Las calles también cambian de nombre. Quienes vamos al colegio Guiñazú, este dato gracias Estela porque no lo teníamos, saben que la calle de nuestro colegio, ¿cuál es? La calle Libertad. Hasta antes de ese golpe, la calle se llamaba 17 de octubre. Donde estuvimos recién, hasta 1913 se llamó calle Roberts. Y eso tenía que ver con el jefe de la estación de ferrocarril oeste. A partir de 1913 se llamó Carlos Pellegrini y se supone que entre el 53 se llamó ministro Pistarini. También cambió de nombre y obviamente post 55 se volvió a denominar Carlos Pellegrini. Y la Gil se llamó Juan Domingo Perón. En algún momento, por muy poco tiempo, recibió esa denominación. Y otra notita de color es que Ananía, cuando logra recuperarse y salir del sanatorio, se produce el golpe de Estado y lo llevan detenido. ¿Qué más cambia de nombre con el golpe? La provincia. Ahí la provincia pasa a llamarse La Pampa, deja de ser provincia de Perón y conserva todavía hasta la actualidad el nombre que tiene. Cuando La Pampa se convierte en provincia de Vaperón y asumen las autoridades de la provincia de Vaperón, comienza el problema de albergar a las nuevas reparticiones estatales que surgen dentro de esa provincia, que no eran muchas. Recién venía charlando con alguien, eran 4 los ministerios que existían en ese momento, no eran tantos tampoco los empleados de la gobernación, como uno podría pensar, eran muy pocos. En realidad, no llegaban a los 80. Entre los funcionarios, los administrativos y también todos los empleados de maestranza, ordenanza, choferes. Pero sin embargo, había edificios alquilados en distintas partes de la ciudad para que funcionaran las oficinas de la gobernación, de la provincia, en ese entonces. Entonces, ni bien asumen las autoridades, y ante la necesidad de contar con un nuevo edificio, comienza todo un proceso que tiene que ver con la expropiación de estas tierras, con la convocatoria a un concurso de anteproyectos para elaborar el proyecto de lo que después iba a ser el centro cívico, que incluía distintos edificios que después finalmente se fueron haciendo como en etapas diferentes. Se presentan varios proyectos, si no me falla la memoria, unos 17 proyectos, y es seleccionado el anteproyecto. En realidad no eran proyectos todavía, el de Clorindo Testa y sus asociados, Davinovic, Gaido y Rossi, y Testa, digamos, eran los asociados, ganan el concurso, ¿sí? Es interesante porque se convocó a un concurso, un jurado que seleccionó los anteproyectos que se presentaron, había representantes del gobierno provincial, pero también había otros representantes nacionales en ese jurado. Pero después, por determinadas circunstancias, problemas económicos y demás, no termina firmando. Quien había salido segundo también en la licitación tampoco quiere hacer la construcción. Y después, recién en el 58, se vuelve a hacer
otra licitación y a partir de ahí empieza la construcción de lo que va a ser la Casa de Gobierno. Y a partir del 62, de 1962, se van entregando partes de la obra ya terminada para que se movilicen, se trasladen los empleados de la gobernación, los que estaban en la antigua Casa de Gobierno y en otros edificios alquilados también y que implicaban erogaciones presupuestarias para el gobierno. Y la inauguración de la Casa de Gobierno se realiza el 30 de agosto de 1963. Después hay otras edificaciones que se van construyendo con el tiempo, ¿sí? Pero en el 63 queda terminada esta obra. La obra de Clorindo Testa, que además de ser arquitecto también era pintor, escultor, digamos, muy reconocido, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Este edificio fue declarado Patrimonio Cultural, ¿sí?, de la provincia, forma parte del inventario de los bienes patrimoniales, al igual que la antigua Casa de Gobierno. Agradecemos nuevamente la paciencia, el tiempo, el acompañamiento. Esperamos de verdad que les haya gustado mucho este recorrido. Nosotros estamos fascinados, me tomo el atrevimiento de hablar por parte de todo el equipo. Es una alegría enorme que nos hayan acompañado esta cantidad de personas y es un gusto poder hacerlo, así que esperamos de verdad que lo hayan disfrutado.